Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Bueno, para quienes buscan entender rápidamente qué está moviendo realmente los hilos de la economía global, con datos duros y sin ruido innecesario, hoy hay mucha tela de donde cortar. Totalmente. Nos encontramos a principios de marzo de 2026, específicamente evaluando los eventos que estallaron el 1 de marzo. Y a ver, el mercado de divisas está atravesando una auténtica tormenta perfecta de volatilidad. Una volatilidad que no veíamos hace tiempo. Exacto. Nuestro enfoque de hoy es el par euro-dólar, que es básicamente el epicentro absoluto de la liquidez financiera mundial. Tenemos tres pilares fundamentales en los documentos de hoy que están sacudiendo el tablero. Así es. Primero, un estallido bélico masivo en Oriente Medio. Segundo, un cambio histórico en la política fiscal de Europa que rompe décadas de ortodoxia. Y tercero, una transición sumamente delicada en las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tenemos una divergencia masiva en los datos que rompe todos los modelos tradicionales de correlación. Y para eso estamos aquí. Claro. Y antes de sumergirnos de lleno en los detalles macroeconómicos y la acción del precio y las proyecciones institucionales, creo que es absolutamente crítico hacer una pausa para establecer una aclaración fundamental para la audiencia. Muy importante eso. Sí, porque las fuentes y los reportes de inteligencia financiera que estamos analizando hoy abordan eventos geopolíticos y políticos extremadamente sensibles. O sea, los documentos detallan la muerte del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en ataques coordinados por Estados Unidos e Israel el 1 de marzo, así como las agresivas políticas arancelarias impulsadas por la administración Trump en Estados Unidos. Y queremos dejar meridianamente claro para quienes nos escuchan que en este espacio no estamos tomando ningún bando político, ni emitimos juicios de valor sobre estas acciones de política exterior o comercial. Nuestro objetivo, única y exclusivamente, es reportar de manera imparcial y objetiva cómo estos eventos están impactando los flujos de capital y moviendo los mercados financieros, basándonos estrictamente en los datos proporcionados en nuestra investigación. El rigor ante todo siempre. Bueno, vamos a desglosar esto porque hay un misterio central en los reportes que parece desafiar toda la lógica macroeconómica tradicional. A ver, cuéntanos. Tenemos una guerra estallando en una región petrolera clave. Históricamente, ante un pánico de esta magnitud, los flujos de capital corren a refugiarse en el dólar estadounidense, buscando esa liquidez profunda de los bonos del tesoro. Claro, el refugio por excelencia. Exacto. Y de hecho, estamos viendo en las plataformas que una abrumadora mayoría de los pequeños inversores están apostando agresivamente en contra del euro, asumiendo que el guión de siempre se va a repetir. Sin embargo, cuando cruzamos los datos institucionales y los fundamentos económicos que tenemos sobre la mesa, la estructura apunta a que el euro podría estar a punto de dispararse en un rally masivo. Entonces, la pregunta es cómo reconciliamos una desconexión tan brutal entre el sentimiento minorista y el posicionamiento institucional. Lo fascinante aquí es como un solo evento geopolítico, un verdadero cisne negro, digamos, puede hacer pedazos semanas enteras de modelos de riesgo. Totalmente. Hasta hace apenas unos días, los reportes del 26 de febrero mostraban a los algoritmos y a los gestores de fondos valorando un optimismo genuino. Había un progreso tangible en las conversaciones nucleares en Ginebra, con Omán actuando como mediador. Sí, parecía que las cosas se calmaban. Así es. Los mercados de opciones estaban reduciendo la volatilidad implícita, apostando por la diplomacia. Pero el ataque del 1 de marzo cambió el paradigma en cuestión de horas. Inyectó una prima de riesgo geopolítico inmediata y muy violenta, especialmente en los mercados de energía. Y viendo el crudo Brent rozar los $100 por barril tras ese hueco alcista del 2.5% el viernes previo, queda clarísimo por qué esto castiga al euro en una primera lectura. Claro, porque Europa es muy vulnerable ahí. Exacto, la vulnerabilidad estructural de la eurozona ante un shock energético se hace evidente. Al depender casi totalmente de la importación para su matriz energética, sus términos de intercambio se deterioran instantáneamente. La factura energética se dispara drenando liquidez del bloque, mientras que la revolución del fracking en Estados Unidos les da un escudo térmico, una autosuficiencia que Europa simplemente no tiene. Bajo condiciones normales de laboratorio, esto hundiría al par euro-dólar sin contemplaciones. Exacto, bajo condiciones normales.
Pero fíjate que la estructura del mercado en 2026 nos muestra un cambio tectónico en los flujos de capital. En lugar de rotar ciegamente hacia el dólar, están buscando refugio en activos de extrema neutralidad estructural, como el franco suizo y el oro físico. El dólar está perdiendo el monopolio del miedo. Ya no existe esa sensación de seguridad total al esconderse detrás del gigante si el gigante está en la primera línea de combate. Es un rediseño completo de la arquitectura de riesgo global. Totalmente. Y mientras esto monopoliza los titulares, en el ámbito económico interno de Europa está ocurriendo algo que me parece aún más determinante para la acción del precio a mediano plazo. Los foros de renta fija están ardiendo con el gigantesco despertar fiscal alemán. Ah, sí, el gran giro. Durante décadas, el Bundesbank y el gobierno alemán han sido los campeones indiscutibles de la austeridad, defendiendo el déficit cero casi como una religión. Pero los documentos detallan la aprobación de un paquete fiscal masivo de 1 billón de euros destinado a infraestructura y modernización de defensa. Ese pivote fiscal en Alemania es, sin exagerar, monumental. Para dimensionar el impacto en los modelos macroeconómicos para nuestra audiencia, Goldman Sachs proyecta que esta inyección de capital interno podría catapultar el crecimiento del Producto Interno Bruto alemán del anémico 0.3% actual a un robusto 1.4% para finales de 2026. Es un salto enorme. Lo es. Esto elimina el riesgo de recesión prolongada en la locomotora europea. Y si cruzamos este estímulo con el mandato del Banco Central Europeo, la perspectiva se vuelve aún más alcista para el euro. Claro, por la inflación. Explícitamente que la inflación general está en un buen lugar, anclada en un 1.7%, con la subyacente en un 2.2%. Tienen el espacio de maniobra perfecto. Esto le permite al BCE pausar indefinidamente sus recortes de tasas y mantener el tipo de facilidad de depósito anclado en el 2.00%, sosteniendo el atractivo del rendimiento del euro. Es un número impresionante en papel el de Goldman Sachs, pero me permito ser un poco escéptico frente a la velocidad de ejecución. Por la burocracia, dices. Exactamente. Conociendo la legendaria burocracia europea y los cuellos de botella en las cadenas de suministro de defensa, el despliegue efectivo de ese billón de euros en la economía real podría tardar años. Me pregunto si los mercados de divisas no están pecando de optimismo y sobreestimando el impacto a corto plazo en el euro. Es una objeción completamente válida desde la perspectiva de la economía real. La fricción burocrática en Bruselas y Berlín es un riesgo medible. Sin embargo, en el mercado de divisas, lo que importa a corto y mediano plazo es la señalización en los mercados de bonos. Los rendimientos. Exacto. El simple hecho de que Alemania esté dispuesta a emitir esa cantidad de deuda empuja los rendimientos del Bund alemán al alza, lo que atrae flujos de capital hacia el euro hoy, independientemente de si el puente o el tanque se construyen en 2026 o en 2028. Los mercados descuentan el futuro inmediatamente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si tomamos esa fortaleza relativa en los rendimientos europeos y cruzamos el Atlántico para mirar Estados Unidos, el contraste en las trayectorias de los bancos centrales es abismal. Es como el día y la noche. Literalmente, a finales de 2025, la Reserva Federal ya se vio forzada a bajar agresivamente la tasa de fondos federales al rango del 3.50% al 3.75%. Y ahora los mercados de futuros de tasas están descontando con más de un 90% de probabilidad que vienen recortes adicionales para junio y septiembre. El capital institucional huele esta divergencia a kilómetros de distancia. Y el dilema para la Reserva Federal no radica únicamente en que están en un ciclo de flexibilización mientras el BCE se mantiene firme. El verdadero problema es la naturaleza del deterioro económico en Estados Unidos. Ese cacareado excepcionalismo estadounidense pospandemia está mostrando fracturas estructurales. Si los datos lo confirman. Vemos una moderación clara en el consumo interno. El PMI de servicios, un indicador absolutamente vital para una economía orientada a los servicios, retrocedió a 52.3, marcando mínimos de 10 meses. El mercado laboral se está enfriando, con el desempleo estabilizado en el 4.3%. La Fed necesita recortar tasas para evitar una recesión dura, pero sus manos podrían estar atadas por la política comercial de Washington. ¿Te refieres a las disrupciones inminentes por las políticas de Jamieson Greer, el representante comercial?
Los análisis citan escenarios donde se implementa un aumento generalizado de aranceles globales, empujando la base del 10% a un 15%, o incluso más en sectores estratégicos. Exacto, ese es el gran riesgo. La mecánica de esto es implacable. Un aumento arancelario masivo se transfiere directamente a los costos de la cadena de suministro y de ahí directo al consumidor final. Es una inyección directa de inflación artificial justo cuando el crecimiento se está debilitando. Es la receta perfecta para lo que llamamos inflación pegajosa o, en el peor de los escenarios, un entorno estanflacionario temprano. Si la inflación repunta debido al encarecimiento de las importaciones, la Reserva Federal se enfrenta a un trilema brutal. Están atrapados. Tienen una economía perdiendo tracción que demanda crédito más barato, pero un mandato de estabilidad de precios que les impide recortar tasas ante el choque inflacionario de los aranceles. Y una Fed paralizada frente a un BCE que mantiene una política monetaria firme, respaldada por estímulo fiscal masivo, es kriptonita pura para el dólar a largo plazo. Aunque para no comprar la narrativa europea sin cuestionamientos, también debemos mirar las grietas en el propio bloque. El euro no está luchando solamente contra el dólar, está peleando una guerra civil interna donde el motor alemán intenta tirar de un ancla fiscal francesa bastante pesada. Francia es el gran problema ahora mismo. Los reportes son crudos respecto a la disfunción política en París. Proyectan un déficit estructural cercano al 6% y una relación deuda-PIB que se encamina peligrosamente hacia el 120%. Ese riesgo de fragmentación soberana es el grillete que mantiene a raya el entusiasmo desenfrenado por el euro. Es el talón de Aquiles perpetuo del proyecto europeo. El diferencial de rendimiento entre los bonos alemanes y franceses, el famoso spread o 8-Bund, es un indicador de estrés que las mesas de dinero monitorean minuto a minuto. Mientras existe esa divergencia fiscal tan severa entre las dos principales economías de la eurozona, el par euro-dólar siempre tendrá un techo de cristal, limitando los repuntes explosivos que los fundamentos de tasas por sí solos justificarían. Toda esta complejidad de macroeconomía profunda, de primas de riesgo geopolítico y diferenciales de tasas, contrasta de una manera casi cómica con lo que está sucediendo a nivel minorista. Mirando los libros de órdenes de los principales brokers, el posicionamiento es una locura absoluta. Es increíble ver esos números. En la plataforma AIG, el 56% del capital de cuentas minoristas está en posiciones cortas, apostando al colapso del euro. Pero en Forex.com, el nivel de apalancamiento direccional es salvaje. El 72% de los traders están cortos netos. La narrativa del dólar inexpugnable, especialmente tras el reciente rebote del índice de XY desde 95.57, está tan arraigada en el trader promedio que están vendiendo euros masivamente en el peor momento posible. Ver a tantos inversores minoristas apalancados y apostando contra la tendencia institucional subyacente es como ver a un grupo de turistas intentando detener un tren de carga con redes para atrapar mariposas. Es un espectáculo fascinante desde la perspectiva de las finanzas conductuales, pero sabes perfectamente que va a terminar en un baño de sangre para las cuentas pequeñas. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, entramos en el territorio del posicionamiento contrarian o contrario. Las grandes mesas algorítmicas se alimentan de estos desequilibrios. Un nivel de pesimismo minorista tan asimétrico no es una señal de confirmación de tendencia bajista, sino uno de los indicadores de compra más potentes que existen. Al existir un apalancamiento corto tan agresivo, la mecánica del mercado se convierte en una trampa de liquidez. Si un catalizador alcista, como un reporte de inflación europea sólido o un dato débil de empleo en Estados Unidos, empuja el par al alza, todos esos traders minoristas van a enfrentar llamadas de margen. Tienen que salir de sus posiciones. Para cerrar una posición corta perdedora tienen que comprar euros en el mercado abierto. Esa ola masiva de compras forzadas es la definición de un short squeeze, echando gasolina de alto octanaje a un fuego alcista y creando esos movimientos verticales que liquidan cuentas en cuestión de horas. Y esa posibilidad de capitulación masiva nos lleva directamente al terreno de la acción del precio y a las lecturas de los estrategas principales, donde, por cierto, no hay un consenso absoluto. Por un lado, vemos un enfoque defensivo en analistas como James Stanley. Él es bastante cauteloso. Sí, él emite una advertencia clara sobre apostar contra el dólar en medio de fuego cruzado literal, invocando la máxima de comprar el rumor y vender la noticia.
Su análisis marca una línea en la arena muy definida, el soporte estructural de 1.1500. Según Stanley, si el par perfora ese nivel a la baja con volumen, la tesis alcista queda invalidada y estaríamos ante una rendición incondicional del euro frente a la aversión al riesgo global. Pero luego volteamos a ver a estrategas cuantitativos como Andrei Goilov, quien interpreta esta misma volatilidad geopolítica como una trampa para osos y una oportunidad generacional de acumulación. Goilov está observando divergencias alcistas muy claras en indicadores de momentum, específicamente en los histogramas del MACD en marcos temporales de 4 horas, proyectando un objetivo inicial de rebote técnico en la zona de 1.1888. Un nivel clave. Y lo que le da peso a esta postura técnica es que está respaldada por el dinero inteligente. La actualización de pronósticos de gigantes como Goldman Sachs y Morgan Stanley, que rara vez mueven sus objetivos de fin de año de forma drástica en el primer trimestre, ahora apuntan a un rango de 1.19 a 1.21. Revisar esas proyecciones macro con una guerra iniciándose habla volúmenes de la debilidad estructural que le ven al billete verde. Para entender por qué estos bancos de inversión están tan confiados, debemos mapear visualmente la estructura técnica a largo plazo para nuestra audiencia. Desde junio de 2025, el euro-dólar ha estado comprimido en un inmenso canal de consolidación macroeconómica. La zona de acumulación y soporte maestro está precisamente en ese 1.1510 que mencionaba Stanley. Por el lado de la oferta, la barrera técnica clave que las instituciones necesitan romper para desatar flujos sistemáticos de compra está en 1.1870. Es un resorte que lleva meses contrayéndose, acumulando energía cinética. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de gestión de riesgo para las próximas semanas de marzo? Los documentos cruzan toda esta data y nos entregan un árbol de probabilidades fascinante. Vamos a desglosarlo. El escenario principal y con una probabilidad asignada del 50% es una ruptura alcista en toda regla hacia el nivel psicológico de 1.2000. Los catalizadores para este escenario de mayor probabilidad son exactamente los que hemos diseccionado. La inercia del diferencial de rendimientos de los bonos, la credibilidad del estímulo fiscal de la locomotora alemana y, por supuesto, la activación inevitable de ese short squeeze barriendo los stop loss de los minoristas cortos. El filtro crítico aquí es el nivel de pivote en 1.1818. Si el mercado absorbe choque geopolítico y logra cierres diarios por encima de ese nivel, el camino de menor resistencia es hacia arriba. Para la cola izquierda de la distribución, los escenarios de riesgo. Hay un 30% de probabilidad asignada a una reversión bajista severa, colapsando de vuelta al piso de 1.1500. ¿Qué detonaría eso? La activación de este escenario bajista depende fundamentalmente de una metástasis en el conflicto externo. Si la guerra directa se intensifica, paralizando por completo el estrecho de Hormuz y anclando los precios del crudo consistentemente por encima de los $110, el choque recesivo para la industria pesada europea superaría cualquier optimismo por el paquete fiscal alemán. Claro, la energía los asfixiaría. Paralelamente, si los meros aranceles estadounidenses generan un pico inflacionario sorpresivo en el IPC de marzo, forzando a la Fed a retirar de la mesa sus recortes programados, el diferencial de tasas volvería a jugar a favor del dólar con una violencia extrema. Lo que nos deja con un 20% de probabilidad para un escenario de rango lateral frustrante, oscilando erráticamente entre 1.1741 a 1.1860. Básicamente esto representaría a las instituciones retirando liquidez, ensanchando los diferenciales de oferta y demanda y operando a la defensiva mientras esperan las verdaderas pruebas de fuego de mediados de mes. Hay dos fechas clave ahí. Así es. Hay que marcar en los calendarios el 18 de marzo con la decisión de tasas de la Reserva Federal, seguido menos de 24 horas después, el 19 de marzo, por el comunicado de política monetaria del Banco Central Europeo. Los creadores de mercado están cotizando niveles históricos de volatilidad implícita para esas 48 horas. Sin embargo, la conclusión matemática agregada de esta inmersión es clara. Una confianza del 65% en una tendencia alcista neta para marzo de 2026. Estamos hablando de una alta probabilidad estadística de fracturar años de dominancia unidireccional del dólar. Es un entorno donde el análisis superficial ya no es suficiente. El solapamiento simultáneo de la reconfiguración del orden de seguridad global, un cambio de régimen en las políticas fiscales europeas y una desincronización de los bancos centrales occidentales es un evento que ocurre una vez cada 2 décadas. Sin lugar a dudas.
Comprender la fricción entre la macroeconomía dura y los flujos irracionales en los mercados minoristas es el verdadero valor añadido para la audiencia de hoy. Entender estos engranajes invisibles es lo que permite filtrar el ruido ensordecedor de los titulares de última hora y observar los mercados con una claridad estratégica real. Así es. Y para finalizar el análisis de hoy, toda esta reestructuración del riesgo global plantea una pregunta importante, algo que merece una reflexión profunda más allá de las gráficas de corto plazo. Te escuchamos. Históricamente, hemos asumido el rol del dólar como el último bastión de seguridad ante el pánico global. Pero hoy vemos una convergencia inédita. Estados Unidos como participante activo y directo en un conflicto regional masivo, sumado a una administración en Washington que persigue activamente y de manera explícita la depreciación de su propia moneda para favorecer la competitividad de sus exportaciones vía aranceles. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos presenciando en tiempo real, durante este marzo de 2026, el punto de inflexión donde el dólar abdica permanentemente de su trono como refugio incondicional del sistema financiero? Si los flujos de capital soberano se acostumbran a preferir la neutralidad de activos europeos o alternativas descentralizadas frente a un dólar armado políticamente, estaríamos al borde de un cambio de paradigma estructural que obligará a reescribir por completo todos los modelos de valoración financiera de la próxima década. Una perspectiva que redefine absolutamente las reglas del juego. El tablero de ajedrez geopolítico y financiero está experimentando una mutación en tiempo real. La invitación constante para quienes nos sintonizan es a cuestionar las narrativas de consenso, analizar los flujos detrás de las pantallas y mantener una gestión de riesgo de hierro frente a un mes de marzo que pase lo que pase, ya está asegurando su lugar en los libros de historia financiera. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos encontramos en la próxima exploración del mercado.